Bueno, entonces estamos retomando lo de ayer, lo del asunto de los residuos, que decíamos entonces que Profe, una pregunta. ¿sí? ¿El módulo puede ser un número negativo? Sí, podríamos estar dividiendo entre negativos, pero finalmente normalmente lo pensamos en positivo, porque si decimos 5, que 5 va a dividir, entonces todo depende de lo que estemos pensando. Podríamos estar diciendo, por ejemplo, podríamos estar diciendo 5 divide a 10, pero también podríamos estar diciendo menos 5 divide a 10, es decir, el menos 1 por 5 son los factores, dividen a 10, pero todo depende de qué queramos hacer. Todo depende, porque si pensamos en negativo, entonces sí se nos pueden alterar ahí el asunto de los residuos, porque si pensamos en negativos, entonces en el momento en que vayamos a dividir, si lo pensamos, acuérdense, en nuestra forma, cuántas veces cabía el B en A, entonces aquí estamos pensando en el M, ¿sí? Cuando estamos pensando en M divide a menos B, y si pensamos entonces en que el residuo de A entre M es el mismo que del de B entre M, entonces estaríamos pensando en que esto sería, bueno, estoy pensando en A, ahí, estoy pensando en A y estoy pensando ahora en M. Y me debe de dejar el mismo residuo cuando meto M en A. Si lo estoy pensando en negativo, entonces cuando piense en la parte de cuántas veces cabe y el residuo que me deje, yo estoy pensando en A por M por Q más el residuo, cuántas veces cabe. Pero entonces tengo que pensar, porque si M es negativo, entonces tengo que pensar en que si me voy a tener que pasar, porque el residuo sí tiene que ser positivo. Entonces aquí tengo que modificar la idea de cómo va a ser mi residuo, porque a lo mejor se va a tener que pasar, porque acuérdense que R, ¿sí? R es menor, el residuo es menor que M. Pero entonces si de entrada estoy pensando que M es negativo, entonces ya mi residuo tiene que seguir siendo positivo, ¿eh? O bueno, mayor o igual que cero. Pero si este es negativo, entonces tengo que modificar, lo cual se puede hacer. Tengo que modificar desde el algoritmo de la división, adaptarlo para cuando es negativo, el algoritmo. Pero salvo excepciones, si se requiere lo vamos a hacer, si no, vamos a estar en el módulo positivo. ¿Sí? Salvo que se requiera. Va, gracias, profe. Y Sale. en ese caso en el que M sea negativo, el residuo tendría que ser menor que el valor absoluto de M, ¿no? Estaríamos pensando, pues no tanto que el valor, más bien se tendría que pasar esto. O sea, esta parte cuando dividamos se tendrá que pasar para que el residuo le reste, para que el residuo ahora le quite a esta parte y nos termine quedando de todos modos el positivo. Entonces habrá que pensar en este también como negativo. O sea, tendremos ahí una serie de cosas, o positivo, negativo. O sea, todo depende, podremos tener varias situaciones, pero no estaríamos estrictamente, todo depende del caso, pero no pensaríamos en el valor absoluto, ¿eh? No, no, más bien tendríamos que estar pensando en todo depende del caso. Este va a ser positivo, pero ya no estaríamos pensando así tal cual el algoritmo, ya no. También esto va a cambiar tal cual ya no, también cambia. Esta parte también cambia, ¿sí? Pero Ok, todo ok. depende del caso que necesitemos, ¿sí? Va, Bueno, gracias, profe. pero en los módulos no vamos a estar con M negativa. No, no. Bueno, sigamos. Esto me deja borrar más lento, pero bueno. Sigamos. Entonces, ¿qué decíamos? Entonces decíamos que los residuos, es un asunto de residuos, las congruencias, decíamos. A y B son congruentes, módulo M, si dejan el mismo residuo cuando A se divide entre M y B se divide entre M. ¿Sí? Dejan el mismo residuo, entonces se dice que son congruentes. Pero a la vez decíamos que si tomamos los números,
podemos ver, por ejemplo, aquí en el módulo 5, decíamos, podemos ver las franjas que se van formando. Decíamos, a ver, tomemos a los números. Decíamos, tomemos a los números en su clasificación, los 5, módulo 5, decíamos. Entonces, como dividir. O de inicio decimos, vamos a clasificar. Y decíamos, a ver, tomemos a los números, módulo 5. Entonces decíamos, pues los números son de la forma 5K más 0, 5K más 1, hasta 5K más 4. Y decíamos, vean cómo se van formando los números en cada franja. El 0, 5, bla, 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 1, 6 y todos esos. Y decíamos, vean cómo van apareciendo el 0, 1, 2, 3, 4, y luego 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, todos los enteros van a aparecer. Igual cuando metamos las Ks negativas, igual van a aparecer, porque aquí estaría el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y luego menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ahí van a ir todos, positivos y negativos, todos los enteros, todos, decíamos, todos van a estar ahí. Y a ojo, no sé si estén de acuerdo en que un número no puede estar en dos franjas diferentes o dos clases, porque decía, ya vamos agarrando el lenguaje de los residuos. Y ya dije, a ver, ya no le voy a llamar franjas, le voy a llamar clases. Y luego tendrá que ser clases de equivalencia o clases residuales, las franjas. Entonces, a ver, ¿estarán de acuerdo en que un entero no puede estar metido en dos clases diferentes? ¿Creen que no puede ser? A ver, díganme. No, porque el residuo es único, ¿no? Porque sí, aparte tendrá que ser de dos formas diferentes. Si un número se repite en dos clases, entonces, por ejemplo, tendría que ser de la forma 5K más 4 y 5K más 3, por ejemplo, si se repitiera un número. Y pues no, un número no puede tener esas dos formas. Ahora, pensando en residuos, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Entonces, que un número, porque fíjense, ahorita estoy hablando de franja, de las clases, todo eso, pero pensando desde los residuos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por ejemplo, las 5K más 4. 5K más 4, ¿sí? Creo que lo dije en la clase pasada. Las 5K más 4 lo que me está diciendo es que cada vez que divida yo a un número de esta forma, es decir, el 4, 9, 14, cualquiera de esos, si los divido entre 4, entonces me van a dejar el mismo, pues hasta lo puse aquí, miren, lo puse con los del acá, los del residuo, los 5K más 1, que decíamos, si divido 6 entre 5, toca a 1, me sobra 1. Divido 16 entre 5, toca a 3 y me sobra 1. 11 entre 5, toca a 2 y me sobra 1. Es decir, todos estos números, el 6, 16, 11, son los 5K más 1. Es decir, me dejan residuo 1. Sí, ya me acordé. Ya estaba yo en esto, ¿verdad? Los 5K más 4, ¿qué quiere decir? Que me dejan residuo 4. Es decir, ya con que los vean, dicen, son clases de equivalencia, clases residuales que dejan residuo 4, residuo 1, residuo 3, 2 o 0. Entonces, me dejan el mismo residuo, esas clases, ¿no? Ahí vamos. Sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, Ahí fíjense, vamos. fíjense en esto que seguimos haciendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Supongamos, a ver, tomemos otra vez bueno, ya tenemos aquí los de las 5K más 1. Ya tengo aquí unos puestos. Las 5K más 1. A ver, aquí está. Y aquí tenemos unos, el 6, 16, 11. Fíjense, lo que estamos diciendo es que al dividir entre 5 me dejan el mismo residuo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualesquiera dos de ellos, si son cualesquiera dos de ellos de la clase, al ser divididos entre 5, me dejan el mismo residuo.
¿Eso qué quiere decir entonces? Que si dejan el mismo residuo, cualesquiera dos de ellos, módulo 5, si dejan el mismo residuo, entonces quiere decir que entre ellos son congruentes. ¿A poco no? Entre ellos porque dejan el mismo residuo. Por ejemplo, aquí tendríamos 16, entonces es congruente con 6, módulo 5, u 11 es congruente con 6, módulo 5. Igual lo podemos hacer al revés con negativos. Puede quedar negativo. Pude haber dicho 6 es congruente con 11, igual. Módulo 5. Aparte, acuérdense que se cumple la reflexividad. Si 6 es congruente con 11, 11 es congruente con 6, acuérdense. Y también, ya que dije 11, 16 con 6, 16 congruente con 11, módulo 5, o cualquiera de los elementos de la clase. Es decir, o cualquiera de los elementos de la clase. Es decir, puedo tomo, es que pensé el puedo y no lo puse, pero tomo un 5K' más 1 y un 5K bi'prima más 1. Ahora sí le pongo diferentes Ks. Tomo dos de ellos y por lo tanto 5K' más 1 es congruente con 5K bi'prima más 1. Ya no me cabe aquí no me puedo salir del módulo 5. Eso es lo que me está diciendo. Y esto se puede cumplir, claro. O sea, sí se cumple, sí son congruentes, porque ¿qué es lo que tenemos? Puedo sumar de ambos lados por las propiedades, el 1 y tengo 5K' congruente con 5K bi'prima, y a la vez tengo que 5K menos K bi'prima es congruente con 0 módulo 5, ¿no? Es decir, como si fuera suma, no lo debo de decir así, pero lo voy a decir, paso del otro lado, ya saben, por las propiedades puedo restar de ambos lados 5K bi'prima y luego factorizo, que aquí me comí el prima, ya lo puse. Lo factorizo y tengo esto. Es decir, 5 divide a esto. Es decir, cualesquiera dos elementos de la misma clase son congruentes entre sí. Cualesquiera dos son congruentes entre sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomo dos diferentes? Dos diferentes. ¿Qué tal que tomo? ¿Qué tal que tomo un 5K más 1 y un 5K? Le voy a poner prima para pensar que es diferente K. Y puede ser la misma K, ¿eh? Y un 5K más 3. O sea, tomo de diferentes clases, fíjense. Y ahora supongo que 5K más 1 es congruente con 5K' más 3 módulo 5. Vamos a suponer que son. Por lo tanto, 5K, es más, lo voy a pasar. 5K más 1 menos 5K' más 3. ¿Sí? Estoy suponiendo que se cumple esto. Es más, voy a ponerle aquí, por lo tanto, voy a poner, por lo tanto, 5 divide a 5K más 1 menos, por ser congruencia, como si esto fuera una A y una B, como si esto fuera A y esto B, pues 5 divide a A menos B, ¿no? Es lo que estoy haciendo ahí. Entonces 5 divide a esto. Por lo tanto, ya voy a factorizar. Por lo tanto, 5 por K menos K', ¿sí? Menos K' más 2, ¿sí? Más 2 es igual a 5 por T.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Menos 2 sería, profe. Ah, sí es cierto, era menos 3. Es verdad. Era menos 3 más 1. Me queda menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, 5 divide a 5 por K menos K prima menos 2. Por lo tanto, como 5 divide a todo, ¿se acuerdan de aquella propiedad que dije? Esa propiedad es muy importante. Aquellas de las primeras de divisibilidad. Como 5 divide a todo y 5 en particular divide a 5 por K menos K prima, por lo tanto, 5 divide a menos 2, a 2, 5 divide a 2, lo cual no puede ser contradicción. No puede ser. No puede ser. Esto no puede ser. Entonces, no puede dividir a, es decir, no pueden ser congruentes dos números que uno pertenezca a las 5K más 1 y otro pertenezca a las 5K más 3. No puede ser. No puede ser. ¿Sí? Lo mismo va a suceder. ¿Qué tal que decimos que tomamos ahora, tomamos un 5K más I y un 5K prima más J, con I y J menores iguales que 4 y mayores iguales que 0 y además y diferente de J para que tenga chiste, ¿no? Para que tenga chiste. Es decir, lo que estoy haciendo es que estoy tomando cualquiera de las clases. Ahora sí, por eso digo entre 0 y entre la I y J están entre 0 y 4, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Entre 0 y 4. Y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Supongamos que, pero no se me acaba la hoja. No, sí, claro. De hecho, ya tengo otra lista ahí. En lo que arreglo la bronca de la pizarra, que no puedo poner ahora los PDFs. Supongamos que 5K más I es congruente con 5K prima más J módulo 5. Suponemos eso. Por lo tanto, ya voy a simplificar. Por lo tanto, 5, a ver si no me falla algo. 5 por K menos K prima más I menos J, ¿sí? Más I menos J es igual a 5 por T. ¿No me equivoqué? Creo que no, ¿verdad? No, creo que no. No, todo bien. Por lo tanto, fíjense ya, y por lo que hicimos antes, por lo tanto 5 divide a todo y por lo tanto 5 termina dividiendo a I menos J. Pero I menos J, y como son diferentes, eso va a ser menor que 5. ¿Ya se fijaron? Esto es menor que 5. ¿Sí? Es menor que 5. Si les genera algún conflicto que pudiera quedar negativo, pues no pasa nada. 5 va a dividir de todos modos. O no dividir. En este caso es no dividir. ¿Sí? Porque es algo que es más, piénselo en el valor absoluto. Ay, ya me quedo ahí con 2 rayas. Va a ser menor que 4. ¿Sí? Va a ser menor que 4. Y estrictamente menor. ¿Sí? Es decir, lo que tienen aquí, ¿qué es? Estamos diciendo, ¿sí?
Estamos diciendo que cualquiera de los que tomen aquí, ¿sí? 4 menos 3, 3 menos, o sea, lo que tomen, de todos modos, o sea, lo que tomen aquí, 5 no va a poder dividir a cualquiera de las restas que tengan aquí, de 4 menos 3, 2 menos 3, 4 menos 1, o sea, cualquier resta que tengan ahí no la puede dividir el 5. No puede. Es decir, cualesquiera dos de ellos tomados de diferente clase no pueden ser módulo 5. ¿Sí? O sea, no pueden ser congruentes. Cualesquiera dos de ellos de clases diferentes no pueden ser congruentes. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Ahí vamos? Vamos, profe. Ahí vamos. Entonces, acuérdense de eso. Cualesquiera dos de ellos de diferentes clases no pueden ser congruentes. Entre ellos, de la misma clase, todos, ahí sí, todos, cualesquiera dos de la misma clase son congruentes módulo 5. Cualesquiera, ahí sí, cualesquiera dos de la misma clase sí son congruentes. Porque dejan el mismo resto, el mismo residuo. Dejan el mismo residuo, en este caso módulo 5. Obviamente, si esto lo generalizo, entonces, y ya es M, ya no es módulo 5, ya es M, pues tengo M menos 1 posibles residuos. Del 0 a M menos 1. ¿Sí? Por eso es que lo que está aquí en las notas, todo esto que estoy diciendo aquí ya viene compactado aquí, pero luego es muy difícil escribir todo. Bueno, no difícil, más bien tardadísimo escribir todo. Por eso es que queda plasmado ahí mucho ahí ahorita en la pizarra que tenemos ahí. Pero fíjese lo que tenemos acá entonces. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí la clase pasada decía yo lo de las clases. Lo de las clases de... lo de las clases de equivalencia. Decía, pues miren, eso de la partición, dije, no me voy a meter en toda la formalidad ahorita, no. No lo quiero hacer. Pero esto que nos referamos aquí de la partición, son las clases precisamente. Las clases y tienen que ver con el residuo. Y decíamos, por ejemplo, módulo 5, los números 1, 6, 11, 16 pertenecen a la misma clase. Y esto ocurre porque entre ellos son congruentes 2 a 2 módulos 5. Y ahora fíjense lo que dice acá abajo. Si quisiéramos saber con quién es congruente el número 13 a la cuarta. 13 a la cuarta. Fíjense lo que sabemos, por ejemplo, 13 a la cuarta. Sabemos que 13 a la cuarta va a andar por ahí. Va a andar por ahí, si pensamos módulo 5, y sí pensé aquí módulo 5, ya, sí, módulo 5, no cambié el módulo. 13 a la cuarta va a andar por ahí en alguno, o 13 a la 28. Pero ya son números más grandes, dice uno, ay, quién sabe dónde va a estar, pero seguro va a estar en alguna. Seguro tiene que estar en alguna y nada más son 5 clases. Nada más. Nada más. Pero en el momento en que yo sepa a qué clase pertenece, en ese momento sé que su residuo al ser dividido entre 5, el 13 a la 28 o 13 a la cuarta, yo sé que su residuo al ser dividido entre 5, este número, va a estar vinculado a la clase a la que pertenezca. Si pertenece a las 5K más 3, su residuo va a ser 3. Entonces lo que me conviene que es encontrar un número dentro de la clase con el que sea congruente. Entonces me conviene saber con cuál va a ser congruente de los más chicos. ¿Que cuáles son los más chicos? Pues que precisamente son los de, fíjense, estos son los más chicos ya dentro de las clases, que son precisamente los del 0, los mismos que están aquí acompañando al tipo de número, al 5K más algo. Entonces, en el momento en que yo sé con cuál es congruente, también ya sé cuál es el residuo, al ser dividido ese número entre 5. Por eso es que aquí decimos, si queremos saber aquí en este párrafo, si queremos saber con quién es congruente
el número 13 a la cuarta módulo 5, entonces iniciamos con un número más chico, del 13. Decimos, ay, pues ¿con cuál iniciamos? Pues con el mismo 13, sin potencia. Y decimos, ah, pues 13 es congruente con 3 módulo 5. Así de rápido. Pues 13 es congruente con 3 módulo 5. Y ahora aquí decimos, por otro lado, ¿sí? Trabajamos con el lado derecho de la congruencia. Con el lado derecho. Y decimos, a ver, el número 3. 3 al cuadrado, pues es 9. Entonces 3 al cuadrado es congruente con 4 módulo 5. ¿Sí? Por otro lado, podemos usar la misma congruencia de 3 al cuadrado y multiplicamos 1 a 1 otra vez por el mismo, por las propiedades, que sería esto. ¿No? Que sería esto. Entonces, ¿qué diríamos? Ah, pues ya tenemos esto, entonces tendríamos que 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, que va a ser 3 a la cuarta, es congruente con 4 por 4, que es 16. Pero por transitividad, 16 es congruente con 1. Fíjense. 16 es congruente con 1 módulo 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí diciendo? ¿Sí? Decimos, de regreso a la congruencia, entonces 13 al cubo es congruente con 5. 4 a la cuarta congruente con 1. Ah, pues ¿qué es lo que estamos diciendo? Es como haber tomado, fíjense, es como haber tomado la congruencia que teníamos al inicio, esta la 13, congruente con 3 módulo 5, y decimos que, ah, pues elevamos a la cuarta, porque lo podemos hacer. Acuérdense que dijimos, podemos elevar, porque hasta lo puse aquí, que dije, ay, lo podemos ver por inducción. Acuérdense que hasta lo hice aquí. Aquí lo mencioné. Dije, podemos seguir elevando, porque usamos la propiedad D, donde repetimos, en lugar de CD, repetimos AB. Y aquí está la demostración. Y luego dije, eso lo pueden extender por inducción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues 13 a la 3 es congruente con 5. No, ¿por qué dije a la 3? 13 es congruente con 3, módulo 5. Pero entonces 13 a la cuarta es congruente con 3 a la cuarta, módulo 5. Pero luego dijimos que trabajando por separado el 3, el lado derecho, terminamos diciendo que 3 al cuadrado es congruente con 4. Y luego multiplicábamos y terminábamos diciendo esto. Es decir, 3 a la cuarta es congruente con 16 y 16 es congruente con 1, módulo 5. Entonces, por transitividad, este es congruente con 1. Es decir, 13 a la cuarta congruente con 1, módulo 5. Ahí está, es lo que está aquí. Es decir, el asunto no nada más era con quién es congruente, sino que nos está diciendo el residuo. Es decir, 13 a la cuarta, al ser dividido entre 5, me deja residuo 1. Eso es, me deja residuo 1. Entonces, ¿lo hice? ¿Cómo lo hice? Pues ya por las propiedades partimos de una congruencia más pequeña, manejable, que es 13 congruente con 3. Y de ahí empezamos a elevar. Quizá aquí puse demasiado texto, o como diríamos, demasiado rollo. Y quizá pude haber dicho desde el inicio, a ver, 13 es congruente con 3 módulo 5. Ah, pues 13 a la cuarta congruente con 3 a la cuarta. Y 3 a la cuarta, pues ¿con quién es? Quizá brincándose todo esto, que bueno, aquí por ser formales, pues así pues más rollo ahí, por la formalidad. Órale, déjenme borrarle aquí. Pero pudimos haberlo dicho muy rápido, decir, pues 13 a la cuarta es un número muy pequeño, 16, y 16 es congruente con 1 módulo 5, por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, 3 a la cuarta congruente con 1, transitividad, y acabamos. Ahí está. Pero pudimos haber dicho, el que me inventé aquí al lado, 13 a la 28, porque hasta por calculadora me dirían, pues se lo calculo, 13 a la cuarta, puedo ver con cuál es congruente.
O sea, le tengo que restar. Aparte saben que pues, no hay de muchos. Pues porque pues 13 a la cuarta, módulo 5 va a ser congruente con quién. O con 0, con 1, con 2, con 3 o con 4. No tenemos muchas opciones. Pero ¿qué tal que el módulo fuera más grande? O el mismo número. ¿Qué tal que decimos lo que dije, el 13 a la 28? El 13 a la 28 sería congruente con ¿cuál? Ay, dice uno, ay, ¿cuál será? Módulo 5. Ay, pues a lo mejor toman lo mismo. A ver, y me lo inventé ahorita, al lado, no crean que ni siquiera lo traigo hecho, pero a ver, hagámoslo. ¿De algo nos servirá lo que ya tenemos? A ver, vean. Podríamos elevarlo de 3 a la cuarta congruente a 1 módulo 5 elevado a la séptima potencia. Pues ya estaba, claro. Ya estaba. O sea, el problema original pudo haber sido cuál es 13 a la 28, con quién es congruente. Pues el camino hubiera sido posiblemente el mismo. El mismo, y llegando a esta parte, llegando a esta, terminan diciendo, ah, pues ahora elevo, como dijiste ahorita, elevo a la séptima. Elevo a la séptima, pero pues aquí ya me queda cómodo. Conclusión termina siendo el mismo. El mismo. O sea, pues ya, pues congruente con 1, pues ya le quito el 7, módulo 28, perdón, módulo 5. Pertenecen a la misma clase. A la misma. Y si les hubieran dicho, ya nada, y ahorita ya la tenemos fácil, pero qué tal que de origen les dicen, a ver, deme 13 a la 280. ¿Cuál es el residuo de dividir 13 a la 280 entre 5? ¿Cuál es el residuo? Puta, dice uno, ay, no, pues esto está feo. ¿Meterlo a la calculadora? No. No. Pues se va a atorar. Tendrán que hacer lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y por lo que ya tengo acá, pues por lo que ya tengo acá, saben que es lo mismo, también es 1. Entonces el residuo de 13 a la 280 entre 5, ¿cuánto me deja? Me deja 1. 1. Eso es el residuo. Es decir, es congruente con 1 módulo 5. O sea, ya este es un primer ejemplo ya práctico, ya real de asuntos numéricos para cuestiones de cálculos de grandes divisiones. Vámonos a congruencias, vámonos a módulos. Vámonos a módulos. Claro, aquí 5, capaz que les dicen 213 a la 280 entre, no sé, entre 27. Entre 27. Ah, bueno, pues ni modo, se ajustan. Pero lo que sí saben es que el residuo va a ser 0, 1, 2, 3, bla, 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 hasta 26. De ahí no pasa. Sí, la vida real a lo mejor no va a ser tan, el módulo no va a ser tan chico. Pero vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo, a lo mejor ahora parten de decir, pues a lo mejor, fíjense, 13, parten de 13 al cubo. O de 13 al, no, ¿cuál 13 al cubo? 13 al cuadrado. 13 al cuadrado, que no es muy grande, si lo hacen con calculadora, dicen 13 al cuadrado es congruente con ¿qué módulo? 27. Parten de 13 al cuadrado, que es más chico, y de ahí van elevando y van reduciendo el lado derecho, lo van reduciendo por transitividad de congruencias. Así hasta que lleguen al último, que ya les quede un último número en la congruencia del lado derecho, que esté entre 0 y 26, y ese va a ser su residuo, porque está entrando precisamente la propiedad de que si A es congruente con B módulo 5, por lo tanto el residuo de A entre, en este caso 5 o 27, el residuo de A entre 27 es el mismo que de B entre 27. Pero si si B, en el caso de la parte B, ya está entre 0 y 26, por lo tanto, ese ya va a ser el residuo, ya no hay parte entera en la división, sino nada más el residuo. Y va a ser el mismo que del lado izquierdo. Ay, tengo que respirar. Ahora ustedes díganme algo.
Voy a tomar agua. A ver cómo vamos. Todo bien, profe. Ay, ay, ay. Los demás, díganme cómo vamos. ¿Cómo vamos? Todo bien. Ahí Todo vamos bien, profe, todo bien. con este asunto de las congruencias. Todo lo que acabo de decir, todo lo que he dicho está aquí. Todo. Todo está aquí. Todo. Es más, el PDF lo voy a subir. ¿Quieren que lo suba? Ya les había preguntado si quieren que lo haga así. Que lo suba así, tal cual, rayoneado. ¿Quieren que así lo suba? ¿O no? ¿O lo subo limpio? Rayoneado a mí me late más. Sí, mejor así. Sí, Perfecto. estaría bien con los rayones. Ya lo salvé. Ya lo salvé. Así se va a subir. Emma, Josué, sí me están escuchando, ¿verdad? Así lo vamos a subir. Ok, profe. Así tal cual, sin borrar todo el rayoneo. Y si quieren, también subo las pizarras que tengo aquí. Si quieren, pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Podemos subir todo, no hay problema. Bueno, sigamos. Entonces, fíjense, a ver, esta definición, ¿qué me dice? Definición CAM, M entero, ¿sí? M entero. M entero, el cual podría ser, como me decían, podría ser negativo, pero normalmente vamos a estar trabajando en positivos. Podría darse el caso porque me dirían, pues ahí está, el módulo puede ser negativo. Pero normalmente no se van a encontrar en congruencias un módulo negativo. Podría ser, pero tendríamos que ajustar las cosas de acuerdo a lo que se esté haciendo. Pero normalmente se va a tomar positivo. Entonces ahí está CAM en los enteros. M mayor, fíjense, ahí está, hasta se dice ahí, M mayor que 0. Quizá debí de haberle puesto pues, Z más, porque parte, pues M es mayor que 0. Entonces, pero bueno, ahí está. Entonces el conjunto, fíjense qué tenemos ahí. El conjunto R1 hasta RM está contenido en los enteros. Es un conjunto completo de representantes o residuos módulo M. Si cumple con lo que sigue. Dado R1 y R2, que no pertenezcan a la misma clase de equivalencia, esto es, que no sean congruentes entre ellos. ¿Sí? Y ahora, todo A que pertenece a los enteros, que para todo A existe una RI, tal que A es congruente con RI para toda I que está entre 1 y M. A ver, en pocas palabras, ¿qué estoy diciendo? Déjenme regresar acá. En pocas palabras, ¿qué estamos diciendo? A ver. Ya hablamos de que partimos a los enteros en diferentes clases. Las llamadas franjas, que yo le llamo. Partimos en clases, ¿sí? Ahora, de las clases podemos tomar a un representante de cada una. De cada una de las clases podemos tomar un representante. Podríamos tomar, por ejemplo, al 5, al 11, al 7, al 13 y al -1. ¿Por qué no? Un representante de cada clase. ¿Sí? Un representante. Y esos representantes son números, cada uno es un número de esta forma. Cada uno es un número de esta forma. Cada uno de ellos. Cada uno. Y lo que estamos diciendo que es, ya le borré ahí, no sé qué le borré. Creo que borré la raya esa que dividía. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo que al tomar a lo que llamo un representante, y como entre cada clase son congruentes, entonces estoy diciendo que un número, cualquier entero, va a ser congruente a uno y solo uno de los representantes de las clases. Uno y solo uno. Aquí me tomé estos, el 5, 11, 7, 13 y -1. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, el número, no sé, déjenme agarrarme uno que no tengamos aquí. El número voy a escribir voy a poner en
rojo. El número 36, por ejemplo. El número 36. El número 36 va a pertenecer a alguna de las clases. A alguna. Y entre su clase son congruentes entre ellos, entre todos en su clase. Entonces, en particular, va a ser congruente con el representante de la clase. ¿No? Entonces, quiere decir que 36 va a ser congruente con uno y solo uno de los que me representan a las clases, que en este caso va a ser el 5, 11, 7, 13 y menos 1. Va a ser solamente congruente con uno de ellos, solamente. Es decir, va a ser congruente, a ver, otra vez lo voy a decir, el 36 va a pertenecer a una clase, a una franja, a una clase. Y entre los elementos de la clase, todos ellos son congruentes, entre ellos módulo 5. Entonces, en particular va a ser congruente con el representante de la clase. Entonces, por eso es que decimos, en este caso, pues el 36 va a ser congruente con uno y solo uno de los miembros de las clases, de las representantes, perdón, va a ser congruente con uno y solo uno de los representantes de las clases, solamente con uno. A ver, en este caso les preguntaría, ¿el 36 con cuál es? ¿Es congruente con cuál de los representantes que marqué ahí de las clases? ¿Con cuál es? Con el 11. Con el 1. No, con el 11. Con el 11, cierto. Es decir, deja residuo 1. Y lo que dijiste, Gustavo, también es cierto, pero ahorita vas a ver por qué. No estabas mal, pero voy a decir por qué. No estabas mal, pero no era ese el representante. El representante era el 11. Y lo que sí es que el 36 es de la forma 5K más 1. Entonces el 36 es congruente con 11 módulo 5. Por ejemplo, si hubiéramos elegido al menos 11, por ejemplo. El menos 11 sería congruente con cuál de los elementos de la... Con el menos 1. Con el menos 1, porque es de la forma 5K más 4. Es un 5K más 4. Exactamente. Ahora, entonces podemos decir que todo entero es congruente con uno y solo uno de los representantes de la clase. Todo entero. Va a ser con uno. Pero ahora nos entra la idea, bueno, tengo que tomar a una clase que sea, un conjunto que sea representativo de las clases, ¿no? Un conjunto. Puedo tomar a ese que puse ahí, el 5, 11, 7, 13, menos 1. Pero normalmente por comodidad y por memoria, porque a lo mejor ahorita terminando la clase y les pregunto mañana, a ver, ¿cuál fue la clase que elegimos? Puta, a lo mejor ni yo me acuerdo. Si fue capaz que ni me acuerdo bien cuál fue. Entonces, por comodidad, pues a lo mejor la que nos conviene, pues nos conviene tomar esta. ¿A poco no? La que estoy marcando en verde. Pues no, pues la más cómoda, la 0, 1, 2, 3 y 4. Esa es la más cómoda. Por eso es que también Gustavo, cuando dije el 36 con cuál y me dijo 1, pues sí, 1 podía ser también el representante y en este caso ahora sí lo estoy eligiendo. Sería la más cómoda. No implica que tenga que ser a fuerza esa, pero es la más cómoda. O también podría ser cómoda tomarla, por ejemplo, la 0, 1, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. También esa podría ser, fíjense, la 0, 1, es decir, hasta la voy a poner aquí, la voy a poner en verde. La 0, 1, menos 1, 2 y menos 2. Esa también me la memorizo fácil.
0, 1 menos 1, 2 menos 2. Fíjense, ahora me tomé los negativos. Es decir, reemplacé a estos por estos. ¿Ya se fijaron? En lugar de 3, 4, tomé menos 1, menos 2. Esos terminé tomando. ¿Sí? Esos terminé tomando. A ver, entonces regresemos a nuestra definición. ¿Qué me dice? Tenemos M mayor que 0. Ahora tenemos el conjunto R1 hasta Rm. Es un conjunto completo de representantes módulo M si cumple con lo siguiente. ¿Sí? Que cualesquiera dos de ellos no sean congruentes, en pocas palabras. Que no pertenezcan, dado R1 y R2, ¿sí? Que no pertenezcan a la misma clase. O sea, que no estén en la misma. Es decir, que no sean congruentes entre ellos. Pues sí. Lo que hice ahorita ya fue que ya tomé, cuando dije tomo los fáciles, el 0, 1, 2, 3 y 4. O me tomo la otra, la original que dije, ay, esa la mejor. A ver, ¿cuál dije? 5. A ver, ¿se acuerdan? 5. 5, ¿qué? 11, Me acuerdo que sí era menos 1 al final. 11, ¿no? 11. Ya ven, les dije, ni yo me acuerdo bien. 11, 7, 13. 11, 7, 13. Ahí están dos. Ahí están dos conjuntos. O sea, son exactamente esos. Es uno de cada clase. Entonces no pueden ser congruentes entre ellos. No pueden. Es lo que se está diciendo aquí. No pueden ser congruentes. Entonces tomamos un conjunto de representantes que pertenezcan a diferentes clases. Obviamente no pueden ser congruentes entre ellos. Y si para todo A existe una R tal que esto, es decir, que cualquier A sea congruente con alguno de ellos, cualquiera. ¿Y por qué esta condición? Porque qué tal que tome este conjunto. Este, 0, 1, 2, 3. Perfecto, entre ellos no son congruentes, no lo son, no hay problema. Cumple con A, muy bien, cumple con A. ¿Sí? Cumple con A. ¿Sí? Me está diciendo, fíjense, aquí ya tiene un problemilla, porque me dice que requiero M elementos, porque es R1, R2 hasta Rm. Si estoy hablando de M igual a 5, es decir, esta M va a ser 5, ya tengo aquí un problema porque solamente usé 4. Y tendré otro problema en B porque para todo A existe una R tal y tal. Pues no, porque tendría la bronca que toda la clase de aquí, toda esta, la última, ay, no me deja escribir. ¿En qué estoy? ¿Por qué no me deja escribir? Es que lo tenía en la goma. La última clase, ¿por qué no me deja? Esta última clase no estaría. Entonces el 4, 9, 14, todos esos no estarían. La última clase, si tomo esta. No estaría, es decir, para toda A, pues no. No, porque todos los que estén ahí en la última, por ejemplo, el 9 no va a existir una RI tal que A sea congruente, pues no. O sea, están quedando fuera un montón. Todo lo que me dice es que todos deben de estar. Eso es. Eso es. Ay, qué bárbaro, ya se me fue la hora. Pero era importante aclarar bien qué es un sistema completo de residuos. Bueno, pues ahí le voy a tener que dejar. Bueno, a ver, lo único que les voy a dejar de tarea moral es que sigan leyendo y que lean luego la parte que viene. Y aparte yo la voy a retomar, porque viene la de sistemas reducidos de residuos. Porque esta es una herramienta muy potente, toda esta de las clases residuales, las clases de equivalencia, porque luego viene un teorema muy importante, el teorema de Euler, de la phi de M es congruente con 1 módulo M, que es la generalización de lo que se llamó se llama el pequeño teorema de Fermat. Y lo demuestra Euler, pero de una manera impresionante, lo demuestra rapidísima, usando sistemas reducidos. Un sistema reducido de residuos. Así lo hace.
Entonces, a ver, su única tarea va a ser tarea moral, porque todos lo voy a ver. Que terminen de leer este archivo. Se los vamos a subir, que terminen de leerlo. Y pues es lo único. No los voy a... Espérenme un segundo.